instante. Ya, chévere. Entonces, bueno, como les decía, nos vamos a ver la última parte de nuestras consultas, que vienen a ser las consultas de eliminación. Entonces, igual, ¿no? Nos sirve para eliminar datos que nos decíamos de nuestra base de datos. Para aquí es exactamente el mismo proceso que hemos venido siguiendo. Diseño, consulta, agregaríamos la tabla con el campo eliminar y de igual forma tenemos aquí este botón en la parte superior que dice eliminar, ¿no? Y una vez que acá aplastamos esto, nos botará esto de que dice dónde, ¿no? Que básicamente aquí nos obliga a poner un criterio específico para eliminar el dato que nosotros queremos, ¿no? Y aquí básicamente cuando se ejecuta, eliminará todas las filas que cumplan ese criterio específico, ¿ya? Básicamente esto hace nuestra acción, ¿ya? Entonces vamos y ya tenemos nuestro archivo listo, entonces. Sí, entonces vamos y en nuestras tablitas, abrámonos nuestra tabla de precio, ¿listo? Y le chequeamos aquí nuestra tabla de precio, ¿sí? Sí, chequeamos, abrimos nuestra tabla de precio. Sí, profe. Ya, chévere. Entonces, bueno, aquí en nuestra tabla de precio tenemos aquí varios códigos, varios comandos, ¿listo? Entonces, en esta función, por ejemplo, aquí vemos no sé, algún código que se repita bastante, no sé, quizá el A0, o bueno, cualquiera, no puede ser en este caso el A010, ya le voy a mantener, le voy a cambiar, ¿listo? Entonces, por ejemplo, digamos de que ya en mi tienda, en mi stock, ya no voy a vender más audífonos, ¿listo? Entonces lo quiero eliminar de forma permanente de mi tablita, ya entonces, por ejemplo, aquí cojo y recuerdo, por ejemplo, aquí, ¿no? El A010, ¿no? Entonces sé que el código básicamente va a ser el A010 y ese es el código que ya no quiero que se muestre en las tablitas, ¿listo? Entonces para esto vamos a hacer la nueva consulta de eliminación. Entonces, chévere, ya, vamos y ponemos en crear y diseño de consulta como hemos venido haciendo siempre y nos agregamos en este caso la tabla de precio, ¿listo? Sí, sí, hasta ahí estamos. Sí, profe. Sí, y ya una vez que cargamos la tablita de precio, igual nos agregamos simplemente el campo de code, ¿listo? Sí, hasta ahí estamos todo bien, me confirma. Ya, chéveras. Y bueno, y ahora como Disculpe, ¿podría repetir cuál el proceso, por favor? Ya, chévere, sin ningún inconveniente. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue que chequeamos en la tabla precio, ¿no? Y vimos ahí algún código que, por ejemplo, algún código que vamos a querer eliminar, que en este caso, digamos que yo escogí el A0010, el A010, que corresponde a audífonos, ¿listo? Entonces yo digo que ya, por ejemplo, en mi tienda, en mi almacén que tenemos aquí hipotéticamente, ya no vamos a vender más audífonos y por lo tanto le queremos eliminar. Entonces para esto vamos y nos creamos una nueva consulta, ¿no? Igual como hemos venido haciendo, crear y diseño de consulta, ¿listo? Y aquí en diseño de consulta nos cargamos la tabla de precio. Y una vez de que nos cargamos la tabla, nos agregamos la tabla de precio, simplemente nos vamos y le pasamos del cuadrito de abajo al campo de code, ¿listo? Hasta ahí estamos en este punto. Sí, muchas gracias. Ya, chévere. Y ahora aquí en la pestaña de diseño, volvemos a la pestaña de diseño y vamos y escogemos la acción que vamos a hacer en este instante, ¿no? Que es la de eliminarlo. Chequeamos de aquí que es de las últimas opciones de todas las que hemos venido trabajando, de crear, anexar, actualizar. Y aquí tenemos la última, la que dice consulta, eliminar, ¿no? Y ahora vemos y aquí abajo también se nos cambia un poco la tablita y chequeamos de que nos crea una nueva fila que dice eliminar y dentro de ese campo dice dónde, ¿no? Hasta ahí llegamos, Sí, gracias. ¿sí? Los demás, como vamos, estamos hasta aquí. Sí, profe, hasta ahí estoy.
Ya, chéverazo. Y aquí nos dice básicamente dónde, ¿no? Entonces aquí nos va a eliminar todos los campos, todas las filas donde el código que hemos cargado en este instante sea que sea igual aquí. En este caso sería a A010, ¿no? Como en mi caso, ustedes le pueden poner algún otro código que ustedes quieran, que lo quieran eliminar, no tiene que ser exactamente el mismo, ¿no? Entonces, en mi caso yo pongo, por ejemplo, el A010, recordamos que poníamos entre doble comilla, ¿no? Entonces en mi caso yo cojo, escribo el A010, abro comilla y cierro comilla, ¿no? Entre el A010, ¿listo? Sí, en la parte de criterios, ¿no? Algo exactamente igual a lo que hemos venido haciendo anteriormente, ¿no? De que escogemos un criterio en específico y le vamos modificando, ¿no? Sí, profe, listo. Sí, ya chéveras. Entonces ahorita que en este punto vamos y nos guardamos la consulta, ¿listo? Entonces igual, ¿no? Clic derecho, guardar. Y el nombre de la consulta en este caso se va a llamar, por ejemplo, no sé, eliminar precio, ¿listo? Y le damos clic en aceptar y tenemos ahí listo nuestra nueva consulta. Profe, no sería eliminar producto. Bueno, claro, no es que ahorita en este caso, como estamos trabajando en la tabla de precios, sería solamente el precio, ¿no? Que después vamos a trabajar ya en producto y vamos a ver cómo funciona. Ok, profe. Sí, hasta ahí ya estamos, entonces listo ya. Y como las anteriores que hemos chequeado, como saben, para ejecutarle tenemos este botón, este símbolo de exclamación al lado izquierdo. Le ponemos aquí en ejecutar. Igual nos da el mensaje de advertencia, que en este caso dice que vamos a eliminar una fila. Como es una fila que había encontrado en la tabla de precio, le ponemos un sí y ahí ya está nuestra consulta lista, ¿no? Entonces en este caso, si voy a precio, por ejemplo, justo donde tenía marcado el A010, me aparece esta tablita en la columna que está con el símbolo que dice eliminado, 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 ¿no? Pero ya igual si es que yo le doy un actualizar todo y ya nuevamente se me borra el eliminado y completamente esa fila ya queda nuevamente limpia, ¿no? Y en este caso ya vemos de que el A010 que había escogido en el criterio de eliminación ya no aparece en mi tabla de precio, ¿listo? Sí, profe. Sí, los demás lo probamos de esta opción. Sí, profe. Ya, chévere. Pero bueno, y recordamos que cuando hicimos esta tabla de precio, básicamente esta tabla de precio no estaba como que ligada, no le hicimos ninguna relación, ¿no? Como le habíamos dicho al principio, que solo teníamos entre era detalle, facturar y precio, ¿no? Y producto, perdón. Entre producto, detalle y precio, que habíamos hecho las relaciones, ¿no? De que habíamos visto de que se nos juntaban con las líneas, que salía el uno y el infinito, mientras que aquí precio era como que una tabla individual. Entonces, en este caso, como eliminamos solamente el precio en esta tabla, da como que básicamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ahora si es que nos vamos a producto, igual por aquí podemos y encontramos el A010, listo. Entonces, básicamente, como no estaban vinculadas las tablas, no se pasó a producto, pero no sé si recordamos que al principio, cuando hicimos las creaciones de las tablas, eh, habíamos, nos habíamos establecido Vinculados, esta, ¿no? ¿cómo me decía? Que, que nosotros habíamos vinculado tablas con el código. Ajá, exactamente. Entonces, pero aquí está exactamente lo que les mencionaba, ¿no? De que las tablas que vinculamos fueron estas, ¿no? Fueron la de detalle, la de facturar y la de productos. Y aquí igual habíamos puesto todas estas opciones, ¿no? Que recuerden que habíamos marcado estos vistos que les había pedido que dice
actualizar en cascada los campos relacionales y eliminar en cascada los registros relacionados, ¿no? Lo que les explicaba de que básicamente cuando se haga una acción tanto de actualización como eliminación, iba a actuar en todas las demás tablas de las que están relacionadas, ¿no? Ya lo probamos ayer con el de actualización, que por ejemplo, creo que habíamos cambiado el precio de, o el nombre, creo, el nombre de algún producto, y luego chequeamos que efectivamente cuando le llamamos en la pestaña de detalle, nos devolvió ya el nombre completamente cambiado, ¿no? Entonces, es decir, que se actualizó en los demás campos relacionados, es decir, también se actualizó para funcionar en las demás tablas. Esto ya lo vimos con actualización y es lo que vamos a ver en este caso con eliminación, ¿no? En este caso vamos a trabajar con la tabla de productos y vamos a chequear una eliminación en cascada, ¿no? Es decir, que si es que eliminamos un producto general en la tabla de productos, igual todos los detalles que están vinculados a ese producto en específico también van a eliminarse porque básicamente está marcado de que se va a eliminar en cascada, ¿listo? Entonces, bueno, hasta ahí está comprendido lo que vamos a hacer. También en las primeras clases sí me tomé un tiempo para explicarles a qué nos referíamos con cascada, entonces esto lo que les mencioné hasta un instante sería más que nada un recuento, ¿no? Un recuerdo. No sé si recordamos de esto, también lo entendimos o si tenemos alguna duda por ahí. Entendido, profe. Ya, chéveras. Problema. Entonces, listo, vamos y nos creamos una nueva consulta en este instante ya. Entonces, igual no, crear y diseño de consulta, listo. Sí, y ahora aquí en diseño de consulta nos vamos a cargar la tabla producto ya. Listo, profe. Sí, y de ahí aquí igual nos vamos y nos cargamos solamente el campo del código de la misma manera, ¿no? Sí, nos cargamos el campo de código y luego aquí arriba escogemos exactamente la acción que queremos, ¿no? En este caso la acción de eliminación. Entonces vamos y escogemos la acción igual nuevamente de eliminar y se nos va a poner en el mismo aspecto, ¿no? Eliminar dónde y con qué criterios queremos, ¿listo? Estamos hasta ahí. Sí, profe. Los demás me confirman si vamos bien hasta aquí. Sí, profe. Ya, chéverazo. Entonces vamos y ahí guardemos igual ahorita nuestra consulta antes de. Vamos y guardamos. Y en este caso sí se va a llamar eliminar productos, ¿listo? Sí, igual como siempre, ¿no? Clic derecho, guardar y ponemos eliminar productos, ¿listo? Y ahora sí, de que tenemos de aquí en eliminar producto, vamos y chequeamos de aquí en la tabla de productos un momentito, ¿no? Nos salimos y abrimos nuestra tabla de productos. Y aquí vemos, y en mi caso yo tengo en este caso 14 productos en total, ¿listo? Y ahora aquí también veíamos que los productos estaban vinculados con los detalles, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que en detalle tenemos algunos códigos, ¿no? Tenemos el A01, el A002, el A003, el A005 y así todos los códigos que he ido utilizando, ¿listo? Entonces aquí tomemos uno que tenga, por ejemplo, dos o más registros, por ejemplo, yo aquí tengo el A005, ¿no? Que vemos que está en el apartado de detalle, tomamos en cuenta eso, ¿listo? Ustedes también chequen ahí algún código específico que tenga, por ejemplo, dos o más repeticiones en la tablita de detalle, ¿listo? Me avisan a lo que ya tengamos visto este aspecto, ¿ya? Ya, profe.
Ya, Sí, profe. ya tenemos visto el código. Ahí ya, en su caso, en Génesis, ¿cuál es el código que escogió? Yo le, yo vuelvo a la tabla, espera un ratito. El A002. Ya, chévere. Y ahora vamos y vamos en producto y chequemos a qué nombre pertenece la 002. Ya, profe. ¿A qué nombre nos pertenece la 002 en su caso? Mouse inalámbrico. Ya, chéveras. Entonces, bueno, aquí vamos a tomar como ejemplo su caso, ¿listo? Entonces, en su caso, en su almacén, tenemos el A002, ¿no? Y un mouse inalámbrico y, por ejemplo, ya no nos está llegando, ya no vamos a vender ese mouse inalámbrico, ¿listo? Entonces, por ejemplo, vamos y ahora sí volvemos a nuestra consulta, ¿no? A la consulta de eliminar productos, ¿listo? Y aquí cogemos y tomamos en cuenta en la parte de criterios, vamos y colocamos el campo, el código del producto que queremos eliminarlo. Entonces vamos de aquí y marcamos. En su caso sería el A002, ¿no? En la parte de criterios y en mi caso había escogido el A005, ¿no? Sí, entonces básicamente aquí vamos a hacer algo similar, donde vamos a eliminar el producto con el código A005, ¿listo? O en su caso el A002, que corresponde al mouse inalámbrico, que ya no nos llega más, ¿no? En mi caso el A005 sería una impresora láser, que sería en el caso de mi almacén, ¿listo? Ahí cada uno igual pone el código que ha escogido y le tenemos listo hasta ahí. ¿Me confirman si ya vamos? Ya, profe, listo. Sí, y como siempre, ahora vamos y lo ejecutamos. Listo, para esto vamos a la parte superior, escogemos la pestaña de diseño y vamos y ejecutamos. Listo, entonces cogemos clic en ejecutar y aquí nos dice de que solamente va a eliminar una fila de la tabla especificada. Listo, ponemos en sí y todo bien y se nos debió haber eliminado. Listo, entonces ahora vamos y comprobamos en la tabla de productos. Y aquí antes de todo esto vemos que dice eliminado, ¿no? En mi caso, como ya teníamos abierto la tabla, nos dice eliminado. Ya básicamente va el A04 y el A06, porque en mi caso eliminó el que yo había colocado, ¿no? Es decir, el A05. Y ahora, de igual forma, habíamos comprobado de que les decía de que la eliminación va a ser en cascada, es decir, de que todas las demás tablas que también contenían en algún punto el código A05 también van a ser eliminadas. Por lo tanto, si me voy acá a la parte de la tabla de detalle, veo que efectivamente estas dos filas me aparecen con eliminado, eliminado. ¿Esto es por qué? Porque estas dos filas correspondían a detalles de las facturas que contenían el código A05 y como eliminé el código A05, por lo tanto también se me eliminó en cascada, de igual forma sin tener que haber hecho manualmente también que nos elimine el detalle, automáticamente también hizo la eliminación, ¿no? De todos los que contenían el código A05, borró todos esos campos, ¿listo? Entonces en este caso probamos a lo que nos referimos con eliminación en cascada, ¿no? Como producto y detalle estaban relacionadas, cuando eliminamos el producto, también se eliminó el detalle, ¿listo? Porque básicamente el A05 ya no existe más en nuestra base de datos. Profe, una pregunta. Eh, y también se borró el código de limpieza, ¿o no? ¿Cómo? No entendí lo último que me dijo. Que sí, que también se borra en el apartado del precio. Ah, no, claro, no, en este caso, en el apartado del precio, no se nos borraría, ¿no? Porque básicamente esta tabla recordamos que nos habíamos creado no recuerdo, mediante una consulta de actualización, creo. Entonces, ahorita en este caso se nos borraría aquí en la tabla de precio si es que volveríamos a correr nuevamente la consulta, ¿no? Porque básicamente esta consulta recordamos que es solamente para indicarles de que nos habíamos traído los dos campos, ¿no? Producto y detalle, ¿no? Y ahí nos traíamos los campos, pero y ahora si es que volveríamos a ejecutar esto, ahí sí nos borraría esta tabla de precio, nos crearía otra tabla de precio y ya solamente con los campos que nos quedan actualmente, ¿no? Es decir, ya sin el A05 en mi caso, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Ok,
entiendo. Ya. Claro, si le queríamos actualizar en este caso de precio, como esta tabla lo habíamos creado mediante esta consulta que veíamos que era de creación de tabla, entonces si es que queremos que eso también se actualice, tendríamos que volver a ejecutar nuestra consulta que se llamaba crear precios, ¿no? Ya, Sí, pues. ahí le podría probar igual y funciona de la misma forma. Sí, los demás lo probamos, nos funcionó. Sí, Sí, chéverazo, igual, ¿no? Si ya queremos que se nos quite el eliminado, simplemente le damos aquí en el de actualizar todo y ya nos borra definitivamente las columnas, lo mismo en producto, ¿no? Nos vamos a producto, actualizar todo y ya nos borra las filas que hemos quitado hace un minuto, ¿no? Y ahora igual si es que queremos que se nos actualice, por ejemplo, el resto de cosas, tal como lo mencionó Cristian, entonces, por ejemplo, el de la tabla de precios, o igual, o la suma del importe, tendríamos que nuevamente volver a ejecutar las diversas consultas que hemos realizado previamente para que igual se ejecuten las demás acciones, ¿listo? Pero hasta ahí vamos, ya hemos probado ya todas las consultas, ¿no? A partir de la creación de tablas, pasamos por la de anexo, que son las que tienen este símbolo más. También pasamos por las consultas de actualización, que son estas que tienen como que el dibujo de un lapicito. Y por último, estas últimas que hemos visto, ¿no? Que son las consultas de eliminación, que tienen este dibujo que son la X y el símbolo de exclamación, ¿no? Entonces, igual ahí cuando nosotros abramos nuestra base de datos en cero, también mediante estos pequeños dibujos nos podemos dar cuenta de qué acción hace cada consulta que tenemos aquí guardada, ¿no? Ahí sabemos que por la X va a ser una consulta de eliminación, que por el más va a ser una consulta de anexo. Aquí en este caso que está la tabla con esta especie como de sol, de estrella de ahí, sabemos que va a ser una consulta de actualización, de creación, perdón. Y por último, esta, la que está con el lápiz, va a ser una consulta de actualización, ¿listo? Entonces igual ahí nos podemos dar cuenta por los iconos también de a qué nos referimos, qué acción hace cada consulta, ¿no? Hasta ahí está todo bien, todo claro, todo probado. Sí, profe. Ya, chéverazo. Entonces, bueno, en este caso sí nos tardamos nuestro tiempo porque esta es la parte más importante de las bases de datos, ¿no? Las consultas, básicamente para esto están las bases de datos, para que se realicen consultas, ¿no? Porque ahí podemos obtener cierta información específica, también le podemos modificar, ¿no? Como le hemos venido haciendo de nuestros datos que tenemos guardados en nuestra base, ¿no? Entonces, más que nada, esta es la utilidad neta de la base de datos, ¿no? De que podemos nosotros crear ciertas consultas para que nos devuelva ciertos apartados que nosotros queremos específicamente para, por ejemplo, ordenar, tener algún análisis del negocio, alguna situación de ese estilo. Entonces, para esto es que nos sirven las consultas y son todos estos tipos que hemos probado en este instante, son las consultas las más, casi todas, nos faltan unas que ya son súper avanzadas, pero estas son las que se utilizan más comúnmente y normalmente no es necesario saber más sobre esto, ¿no? Entonces, ahí igual, si es que les interesa esta acción, pueden ir practicando. Hay bastantes cosas de base de datos y esta herramienta de Access es súper, súper, súper buena para hacer esta acción. Entonces, por eso también es importante, si es que les interesa o tienen ahí por algún emprendimiento también, esto les puede ayudar bastantísimo en su gestión de negocio, ¿listo? Entonces, bueno, en este momento acabamos el apartado de las consultas, ya vimos lo último que nos quedaba, las consultas de eliminación. Entonces, ahora vamos y pasamos a nuestro siguiente tema, que son los informes, ¿listo? Entonces ya hemos visto también los formularios, que básicamente los formularios nos servían ahí sí para llenar los datos que teníamos o para ver los datos, ¿no? Pero en cambio aquí, por ejemplo, tenemos ya ciertos aspectos ya de nuestra base guardada y no queremos que se vea en forma de formulario, sino que esto ya lo vamos a presentar a nuestro jefe, a nuestro gerente, a quien sea, o quizá no sea algún inversor, no sé, me imagino, ¿no? Cualquier situación, y lo presentamos normalmente los datos de nuestra empresa, ¿en qué? En informes, ¿no? Y no lo hacemos como que de forma manual, como
muchos podrían hacerle, sino que actualizarnos a través de los datos que tenemos en nuestra base de datos. La misma herramienta nos permite generar ciertos informes para poder nosotros mostrarlos, e imprimirlos y todo ese tipo de situaciones, ¿ya? Entonces, aquí está un poco más de la utilidad que nos puede presentar los informes, ¿no? Que básicamente los informes constituyen un modo de ver, formatear y resumir la información que está contenida en una base de datos de Microsoft Access. Por ejemplo, podemos crear un sencillo informe de números telefónicos con todos los contactos, o también de igual forma como puede ser en un caso de un almacén, ¿no? Como lo estamos viendo, podría ser un informe total de ventas en distintas regiones y en periodos de tiempo, ¿no? Esto, por ejemplo, sería ya en locales que tengan sucursales, ¿no? Ahí hubiésemos en este caso aumentado algún campo más, por ejemplo, en detalle, que nos decía que en qué sucursal, ¿no? Podría ser Quito, Cuenca y Guayaquil, y eso hubiese quedado en nuestra base y también hubiese sido un campo más para hacer consultas y también para ejecutar los informes, ¿no? Y también periodos de tiempo, que es algo que sí hemos probado, ¿no? Que probamos también en consultas de que nos devuelva datos solamente del 2021 o que nos devuelva solamente datos del 2020. Entonces, de esta manera lo podemos chequear así, ¿no? De igual forma, también vemos de que el diseño de un informe básicamente se divide en secciones que se pueden ver en la vista de diseño, ya lo vamos a probar. Entonces, para crear aquí los informes debemos comprender también las funciones de cada sección, ¿no? Por ejemplo, saber una acción que se llama calculado, que nos va a devolver un informe súper chévere, ¿ya? Entonces aquí tenemos dos opciones, ¿no? Tenemos tanto el informe rápido como el asistente para informe, ¿listo? Esto es algo bastante rápido, bastante sencillo. Entonces vamos a practicar esta operación, ¿listo? Entonces vamos y nos abrimos nuestro archivito. Y en este caso vamos a hacer de alguna tabla en específico, ¿no? Por ejemplo, de nuestra tabla de detalle, ¿ya? Entonces vamos y nos abrimos nuestra tabla de detalle. Y una vez que está escogida nuestra tabla de detalle aquí, vamos y nos ponemos en la pestaña de crear. Y justo por aquí en el lado izquierdo, en el lado derecho, perdón, tenemos aquí un pequeño como librito con dos símbolos de una gráfica de barras que dice informe, ¿listo? Sí, lo encontramos. ¿Dónde, profe? La pestaña de crear y aquí un poco hacia el lado derecho, ya cerca del final casi, tenemos aquí una opción que dice informe. Informe, ya lo encontré, profe. ¿Sí? De la tabla de detalle, ¿listo? Entonces ahí igual es como que le damos un tiempito y de forma automática viene y se nos ejecuta en este caso una tablita correspondiente al detalle, ¿no? Al informe. Sí, la vimos, la chequeamos. Se nos generó exactamente esta opción. Sí, profe. Sí, los demás llegamos de aquí sin ningún problema, me confirma. Sí, Sí, estamos todo bien aquí. Creo que aplasté mal porque a mí se me hizo de otra forma. Pero ¿cómo qué le pareció? ¿Qué pasó ahí? Me salió como solamente cuadriculado y dice detalle nomás. O sea, ¿le pareció así? No, solamente, o sea, solamente la cuadrícula, pero sin nada más. Pero sí aplasté, como usted dijo, el primero detalle y luego eso. Pero bueno, capaz si por ahí escogimos mala opción si escogimos solamente la que dice informe, ¿no? No poner ninguna de las demás, no poner ni diseño de informe ni informe en blanco, sino la primera, la que dice solo informe. Y ya entonces yo puse mal, yo puse diseño de informe. Ajá, bueno, ese puede ser el inconveniente. Entonces le cierra esa ventana que tiene, le pondría no guardar y le hace de nuevo el proceso, no crear, y ahí sí informe, y de ahí le debería quedar todo bien. Ya, profe.
Ya, chévere. Entonces, con los demás estábamos aquí en este campo, ¿no? Y al igual que como habíamos también visto con los formularios, también tenemos aquí la opción de poder ir agrandando un poco nuestros campos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí digamos de que está un poco como que oculto el apartado de que está la suma de los precios, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí igual le puedo ir modificando los diferentes tamaños que me aparecen aquí en este campo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí cojo y le agrando un poco, me voy aquí por la esquina hasta que me aparezca esta flechita y la alargo un poco también al cuadro, ¿no? Para que en este caso el 255 ya se vea completamente, ¿no? Y aquí automáticamente también el detalle nos devuelve todos los campos y al precio ya le hace también de forma automática, le hace la suma, ¿listo? Sí, la chequeamos. Pues en qué parte, pero... Aquí, por aquí en la parte de abajo le doy clic aquí, por aquí hasta que se me ponga un cuadro que básicamente esté invisible de forma tomate. Y ahí sí le busco ahí esta flechita y de ahí le voy moviendo para abajo para que se vea bien el precio, que bueno, no sé si a ustedes también les apareció de esa manera, pero el precio, el 2555 aparecía un poco cortado, ¿no? A ver, pues, sí. Entonces me toca irme a la parte de vista Vista, de en la presentación, ¿no? vista de presentación estamos, ajá, no hemos salido de ahí, ajá. Ya, ya, pues, Ajá, aquí estamos, ¿no? En vista presentación. ok, pues, ya, listo. Ya pude más o menos cuadrar el precio bien. Ya, chéveras. Los demás ya estamos hasta aquí igual. Llegamos todo bien al detalle y le pudimos modificar también el tamaño del cuadro. Sí, profe. Ya, chéveras. Entonces ahora vamos y también, al igual que como habíamos chequeado con el apartado del formulario, también tenemos varias vistas, ¿no? Tenemos la vista de informe, que ya es como que la vista final, la vista de impresión, le podemos aquí probar y vemos de que está aquí, ¿no? Y básicamente este ya es el informe ya completamente limpio. Tenemos aquí la vista de presentación, donde podemos hacer como que unos cambios un poco sencillos, ¿no? Como el que habíamos chequeado en este instante, de que, por ejemplo, le cambiamos el largo de nuestra celda del precio y aquí igual, por ejemplo, podemos ir modificando otras cosas, ¿no? En este caso le probé para achicarle el apartado de detalle para que se vea un poco mejor, ¿no? Porque está ocupando mucho espacio y básicamente eso podemos hacer en la vista de presentación, ¿no? Y por último, igual con otro clic derecho aquí, tenemos la vista de diseño, ¿no? Que al igual que con los formularios, la vista de diseño está destinada para hacer ¿cómo se llama? Cambios un poco más avanzados, ¿listo? Sí, pero Sí, entonces en este caso ahora vamos y quedémonos todos en la vista de diseño, ¿está bien? espérate, Sí, clic derecho y vista de diseño. Y aquí vemos que todas las cosas que están funcionando en nuestra tabla, ¿no? Tenemos tanto el nombre de nuestro informe, tenemos los encabezados que están utilizando, aquí están los campos que se están cargando, el pie de página que está apareciendo, y aquí de igual forma está la operación de la suma de precio que habíamos visto que está realizando, ¿no? Sí, entonces bueno, ahorita chequeamos esto y por ejemplo vamos y cambiamos también el nombre a nuestro informe. Aquí, por ejemplo, en vez le dejamos el detalle y pongamos de informe de detalle, ¿no? Le cambiamos ahí el aspecto y le dejamos ahí, le damos un clic afuera y ya queda esto actualizado, ¿listo?
profe. Sí, hasta ahí estamos todo bien, todo chévere. Listo. Profe, ¿me puede esperar 30 segundos? Listo, listo, no hay ningún inconveniente. Bueno, Listo, los demás sí lo tenemos hasta ahí, todo bien, todo chévere. Sí, Sí, profe. Ya, listo. Entonces, bueno, aquí también podemos ir modificando otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, digamos, listo, profe, disculpe. Mira, profe. ya, listo, chévere. Entonces, bueno, aquí le podemos ir modificando también otros aspectos, por ejemplo, el apartado del pie de página, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos de que en nuestro pie de página nos aparece el nombre y en qué página estamos, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, no queremos saber en qué página estamos y queremos poner ahí algún pie de página a nuestro gusto, ¿listo? Entonces, por ejemplo, borremos todo lo que dice aquí de los pies de página y escribamos algo que nosotros queramos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, no sé, pongamos ahí en mayúsculas para que se vea más chévere, pongamos ofimática avanzada 2021 ya. Profe, listo. Sí, y de igual forma podemos darle que se vea un poco mejor, ¿no? Entonces, si vamos y marcamos lo que escribimos de ofimática avanzada, y vamos de aquí, chequeamos en estas pequeñas, ¿cómo se llama? Pestañas rojas que nos aparecen aquí. Tenemos una que dice formato, ¿no? De aquí le podemos dar un formato diferente, le podríamos cambiar el tamaño de letra, le podríamos cambiar el tipo de letra. Entonces aquí hagámosle algo, por ejemplo, no sé, pongámosle en negrilla y pongámosle, no sé, de que tenga un color diferente, ¿no? Que se ponga un color, no sé, un azul oscuro ya para que se note un poco. Sí, y aquí básicamente estamos poniendo nosotros, podemos poner cualquier cosa, lo estamos haciendo para que chequen de que podemos también modificar a nuestro gusto el pie de página, ¿listo? Sí, que queda en este momento el de ofimática avanzada 2021 ya. Y de igual forma también podemos hacer otras operaciones distintas, ¿no? Por ejemplo, aquí ya vemos que teníamos de hecho el de suma precio, pero por ejemplo también queremos algún reporte, por ejemplo, del importe, ¿listo? Pero bueno, hasta aquí, hasta el apartado del pie de página, estamos todo bien. Lo hicimos sin ningún Todo bien, problema. todo bien, profe. Chévere. Los demás lo probamos, lo hicimos hasta la parte del pie de página, estamos bien. sí. Profe, ¿puede repetir dónde le cambió los colores y este del nombre de Ya, ofimática avanzada? Ajá, ya, por chévere. Ajá. Marcamos todo lo que decía ofimática avanzada, ¿no? Y aquí arriba, justo en estas pestañas rojas, tenemos una que dice formato. Sí, sí, profe. y ahí sí, ya, al igual que como conocíamos, ¿no? Al igual que como en Word, como en Excel, aquí ya están nuevamente los campos, ¿no? Para cambiar el tipo de letra, para cambiar el tamaño, y es igualito, ¿no? Tal y como hemos venido viendo en Word, en Excel, es igualazo. Aquí no, con este que dice la letra A, que vendría a ser para cambiar el color, y también lo único que hice, le metí una negrilla ahí, y eso es todo, ¿no? Ahí le podrían hacer igual ustedes lo que querían, ¿no? Y ahí le dan ya un clic afuera y ya está, ¿no? Ya vemos que también aparece el cambio, ¿no? Con el nuevo nombre que hemos colocado. Sí, ahí sí ya lo tenemos, ya lo logramos. Sí, profe. Ya, chéverazo, y ahorita no sé qué pasó con esto. Ustedes también les aparece que mi pantalla se descuadró un poco. Ujú. Y Sí, ahorita ya. profe.
Ya reaccionó ya. Entonces, listo, ¿no? Les decía de que ahorita también podemos hacer otro tipo de acciones, por ejemplo, de lo que habíamos visto con precio, ¿no? De que aquí vemos de que nos hacía la suma de forma automática. También podríamos hacer con otros campos, ¿no? Por ejemplo, con el de el importe, ¿listo? Entonces, por ejemplo, vamos y en importe, le damos aquí clic en importe, ¿listo? Y una vez de que le damos clic en importe, nos vamos a la pestaña de diseño, ¿listo? Le damos clic aquí en donde estaba el importe, ¿no? La del cuadro de la mitad, del cuadro de detalle, y nos vamos aquí arriba en las pestañas rojas, en la pestaña de diseño, ¿listo? Sí, hicimos esta acción. Sí, Ya, chévere. Y justo aquí en la pestaña de diseño nos vamos hacia el lado izquierdo y encontramos aquí después de todos estos símbolos el símbolo este del sumatoria, ¿no? Que es como que el 3 y dice totales, ¿listo? ¿Lo vemos? Profe, en- le dio clic en post y luego de eso se En fue a importe, diseño. la pestaña de diseño, ajá. ¿Ya? Y de buscamos por aquí en la parte izquierda una opción que diga totales, ¿no? Que esté el símbolo de sumatoria, este que parece el número 3. Ok, profe, todo totales, ¿ya? Sí, y ahora, por ejemplo, aquí tenemos varios aspectos que queremos trabajar con nuestro campo de importe, ¿no? Quisiéramos, podemos hacer la suma, el promedio, incluir los registros, incluir los valores, sacar el máximo, el mínimo, ya aquí acciones estadísticas como desviación estándar y varianza. Pero entonces aquí hagamos algo como que más simple, por ejemplo, el promedio, ya escojamos el promedio y automáticamente se nos crea un cuadrito aquí abajo donde estaba el de suma, se nos crea un nuevo cuadro que dice promedio, ¿y el promedio de qué? El promedio del importe, ¿listo? Sí, Sí, profe. y aquí igual en nuestros detalles, ¿no? Queremos saber cuánto hemos vendido en total, entonces repitamos el proceso igual con cantidad, ¿listo? Entonces escogemos el apartado de cantidad y ahorita ya estamos nuevamente en diseño, en totales, y como queremos saber cuánto vendimos en total, escogeríamos la suma, ¿no? O sea, cuántos productos hemos venido vendiendo en total, y escogemos la suma, ¿listo? Y de igual forma se nos crea justo abajo de donde está la columna de cantidad, se nos crea también el nuevo cuadrito de suma, ¿listo? Sí, De suma y en este caso de cantidad. Hasta ahí estamos bien. Lo hicimos hasta ahí. sí, profe. Sí, profe. Sí, entonces vamos y nos guardamos el detalle como todo hemos hecho, ¿no? Clic derecho, guardar. Y nos pide aquí que le demos un nombre a nuestro informe, ¿no? Entonces cojamos y al igual que como le habíamos puesto aquí, le dejamos el detalle ahí y le ponemos adelante informe de detalle, ¿no? Le damos aquí clic en aceptar y ahora también aquí no se nota mucho, pero si es que vamos y bajamos y ya vemos que aquí por el final se nos crea una nueva pestaña que dice informes, listo, y por ahí nos aparece el nuevo que dice informe de detalle y está como un librito verde, ¿no? Profe, eh, eh, yo no dio clic para que se quede el nombre del informe de detalles. Y, Yo eh, le guardo alivio. ¿Esto es lo que hicimos de aquí o lo que cambiamos ahorita? Ahorita, ahorita. Ajá, sí, solamente le guardamos, ajá, clic derecho y guardar. Ok, pues. Sí, y bueno, y aquí también como ya vemos que se nos queda este apartado de informes, aquí también les menciono, ¿no? De que como ya tenemos aquí varias cosas en casos así, tenemos estas dos pequeñas doble flecha que va hacia arriba, que básicamente nos sirve para contraer ciertas secciones de nuestra base de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en consultas, vamos y vemos estas dos flechas de aquí y le contraemos, ¿no? Y ahí vemos de que todas las consultas como que quedan aquí en las tablitas y le podemos contraer, ¿no? Lo mismo con formularios.
contraemos, ¿no? Para poder ahí trabajar un poco mejor también viendo en el panel qué es lo que tenemos y ya solamente cuando sea necesario vamos y le aplastamos esos dobles clics y esos dobles flechas, perdón, y vemos que ya nuevamente nos aparecen todas las funciones, ¿no? Entonces ahí para limpiar un poco también la vista, la interfaz, entonces pues tenemos estos dos botones para contraer, ¿no? Y ahora sí ya podemos ver también un poco más claro la nueva pestaña de informes que se nos creó en este instante, con el informe que se llama informe de detalle, que guardamos en este momento, ¿listo? Sí, profe. Sí, lo tenemos ahí. Sí, profe. Ya verás. Entonces, vamos con esto, ya vamos y vamos a ver cómo nos queda al final nuestro informe de detalle. Entonces, vamos a dar clic derecho y démosle clic en la que dice vista de informes, ¿no? Que básicamente es como que la vista final, la vista principal. Aquí, por ejemplo, nos pone que le pongamos algún nombre al parámetro, no le hacemos caso, le ponemos aquí simplemente aceptar y ya nos presenta ya esta acción, ¿listo? Y ahora ya vemos de que efectivamente nos aparece el nombre cambiado y aquí nos hace ya los cálculos que hemos pedido de que nos realice, ¿no? Tanto la suma de la cantidad, la suma que ya estaba por defecto de los precios y el promedio que habíamos pedido que nos haga del importe, ¿listo? Sí, lo tenemos, lo vimos. Sí, profe. Profe, una pregunta. Me está pidiendo introducir el valor de parámetros. Sí, ajá, simplemente póngale a aceptar y ya todo bien se ejecuta. Ya, chévere, profe. Gracias. Sí, los demás hasta ahí estamos todo bien. Sí, Ya, chéverazo. Entonces, listo ya. Hasta ahí son las 8:05. Vamos ya a continuar despuesito viendo el informe que nos falta utilizando el asistente para informes y vemos ya si nos queda el tiempo para seguir con las... Vamos. Ya, listo. Entonces vamos y creemos otro nuevo informe. Para esto ya no escogemos ninguna tabla en específica porque lo vamos a crear desde cero ya. Entonces vámonos en este caso a la pestaña de crear. Y justo por aquí en la parte de al lado tenemos donde teníamos el informe, vamos un poco más hacia nuestra derecha y tenemos un botón más pequeño que dice asistente para informes, ¿listo? ¿Lo encontramos? ya, profe. Sí, y le damos clic aquí en este asistente para informes y nos aparece este pequeño cuadro de seguridad de aquí, le ponemos simplemente en abrir y nos quedamos de aquí en este punto, ¿listo? Sí, Sí, profe. ya, listo. Y también en algún punto también les mencionaba, ¿no? De que los informes, no, y tanto los informes como formularios también no pueden ser necesariamente de una tabla en específico, como lo vimos hace un instante, ¿no? Sino que también pueden ser por parte de una consulta que ya tengamos nosotros creado, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí en este momento vamos y vemos de aquí en esta flecha de aquí y vemos de que se nos despliega todo esto, ¿no? Nos despliega tanto las tablas como se nos despliega las consultas, ¿listo? Lo vemos.
Sí, entonces efectivamente en este caso para probar de que funciona lo que les mencionaba, vamos a trabajar haciendo un informe, no, ya no de una tabla, sino de una consulta ya. Entonces vamos hasta abajo con la flecha y trabajemos con la consulta, con la primera que nos aparece de consulta, ¿no? Que dice consultar ventas. Supongo que todos, no sé si todos guardaron con el mismo nombre que yo guardé. Si es que es así, entonces sí tenemos con este mismo nombre, ¿no? Que se llamaba consultar ventas. ¿Listo? Sí, y escogemos de esta opción ya. Me confirman si es que vemos, o igual si es que tenemos la consulta generada también. Eso es clave, ¿no? Para poder hacer esto. Sí, Sí, profe. Sí, ya, chéverazo. Ya escogimos entonces la consulta que dice consultar ventas, ¿no? Ya, entonces, listo, ya una vez de que ya hemos escogido la que dice consulta, consultar ventas, lo que tenemos que hacer es nos agregamos todos los campos hacia el lado derecho, ¿no? Entonces, para hacer esta agregación hacia el lado derecho, escogemos como ya habíamos visto con esta doble flechita que va hacia la derecha, ¿no? Entonces damos clic aquí y todos los campos se nos van hacia el lado derecho, ¿listo? Básicamente escogemos todos los campos, ¿sí? Hasta ahí, Profe, disculpe, ¿en dónde se entró para esta opción? para esto, nos íbamos Sí, a crear y justo por aquí donde habíamos marcado lo que dice informe, nos fuimos un poco más hacia la derecha y teníamos este botón chiquito que dice asistente para informes. ok, profe, ya Sí, está. ahí si nos salía algún mensaje como de seguridad, le poníamos simplemente abrir y ya estamos en este cuadrito que vemos de aquí. Sí, Sí, profe. ya estamos aquí. Ya, y aquí lo que habíamos dicho, ¿no? Habíamos escogido consultar ventas, ¿no? Habíamos visto aquí, como les había indicado, ¿no? De que podíamos hacer los informes tanto de tablas como de consultas específicas que teníamos en nuestra base de datos y en este caso vamos a probar haciéndolo de una consulta, ¿no? Habíamos escogido el de consultar ventas y aquí nos habían aparecido todos los campos que correspondían a consultar ventas, ¿listo? Y vamos a trabajar con todos los campos, por lo que nos pasamos todos mediante esta doble flechita, ¿no? Entonces le damos clic en esta doble flecha y nos pasa todos los campos hacia el lado derecho, ¿listo? Ya, ok, pero, profe, cuando yo cojo todo eso, eh, me aparece todo a la izquierda. Le doy clic aquí y luego de eso se me cambian todos a la derecha. ¿Estoy bien? Ajá, sí es exactamente lo que estamos haciendo, ajá. Le damos este doble clic y nos pasamos todo hacia el lado derecho, donde dice campos seleccionados. Ya, profe, gracias. Ya, listo. Una vez hecho esto, le damos un clic en siguiente y nos va a aparecer esta nueva acción, ¿no? Que por ejemplo es sobre qué tabla queremos ver los datos, ¿no? Nos aparecen las tres tablas más importantes, ¿no? Las tres tablas principales con las que trabajamos en la consulta igual, la de facturar, detalle y producto, ¿listo? Entonces para que se vea mejor, mantengamos la que dice por facturar y vamos en siguiente, ¿listo? Ujú. Sí, y ahora por aquí, ejemplo, me dice que en qué queremos el agrupamiento. Y bueno, y aquí el agrupamiento tenemos de la fecha y el DN factura, ¿listo? Entonces, bueno, aquí creo que fallamos en una cosa porque aquí deberíamos tener hecho por el año. Entonces, creo que aquí teníamos guardado con el... Esperen, manténganle ahí un ratito, déjenme chequear una cosa en las consultas que realizamos, a ver qué es lo que pasó por ahí. Destino, con eso. Creo que me parece vacío. No recuerdo en cuál le pusimos la de consultar ventas, consultar ventas.
Ah, ya, listo, ya encontré el inconveniente, ¿no? Entonces, bueno, en este caso sería como probamos nuevas cosas con los cambios de nombre, entonces todo estos aspectos estarían en el apartado de copia y consultar ventas, ¿no? Entonces, déjeme ver esta acción. Ya, listo. Entonces, en lo que estábamos, salgámonos un ratito de ahí, o sea, pongámosle cancelar ya. Sí, y regresemos nuevamente a, a nuestra pestaña normal. Salgámonos un momentito de ahí para trabajar nuevamente, ¿listo? ¿En dónde, profe? A ver, déjenme ver cómo estamos. Estamos creando en asistente para informes. Y aquí tenemos esta opción que dice cancelar, ¿no? Este pequeño botón de aquí. Damos clic en cancelar y de ahí cerramos y volvemos nuevamente a nuestra vista normal, ¿listo? Y ahora una vez de que tenemos esto, vamos y abrámonos la consulta que nos habíamos creado que se llama copia de consultar ventas, ¿listo? Copia, consulta, venta, ¿ya? Sí, o quizá no sé, algunos lo tengan como consultar ventas 2, no estoy seguro, pero bueno, normalmente yo les había dicho que le mantengamos así como copia de consultar ventas, ¿ya? Sí, tenemos esta consulta por ahí, me confirman los demás. Pero, profe, en mi caso está vacío la sala. La La, mía también. la de copiar consultar ventas. Sí, Sí, copia de consultar ventas también me sale vacía a mí. Ya, listo, démosle un clic derecho y abrámonos la vista de diseño y veamos qué nos aparece ahí. lista de diseño. O sea, me aparece el campo que le habíamos cambiado para la tabla. Que Tenemos, sea, sí tenemos cargadas las tres tablitas cuando ya abrimos en la vista de diseño. sí, profe, eso sí estoy cagado. Y también deberíamos tener cargados exactamente los mismos campos, ¿no? Que dice año, fecha, N factura, nombre cliente, código de producto, cantidad, precio e importe. Comprobamos los campos que lo tengamos igualito. Sí, profe. Sí, Ah, están así. Sí, profe. Igual con el año que teníamos puesto el nombre del año, que habíamos escogido específicamente el año de la fecha del Sí, que habíamos profe. sí, probado esto, profe, ¿no? Ujú. Sí, 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 Ya, profe. chévere. Entonces, ahora en este caso, modifiquemos esta consulta y hagamos una consulta más general, ¿listo? Entonces, vamos y borramos los criterios que teníamos marcados, ¿no? Por ejemplo, aquí en año que estaba el criterio del 2021 y aquí en el código de producto que yo tengo IN A003, igual cojo y borro, ¿no? Los dos criterios, ¿no? Tanto en año como en fecha, me borro los criterios, ¿listo? Vamos a crearnos esta nueva consulta. no tengo que le borro a los criterios que están ahí, ¿no? Sí, a los dos, ¿no? Teníamos uno en el apartado de año y otro en el apartado de código de producto. Yo, profe, listo, ya borré ambos. Sí, y guardamos nuevamente a nuestra consulta, ¿no? Clic derecho y guardar, listo. Ujú, ya, pues, Sí, y ahora sí cogemos nuevamente clic derecho y escogemos la que dice vista de hoja de datos y ahora sí chequeamos y vemos que ahí sí efectivamente nos deberían, a las personas que no les aparecía nada, ya deberían aparecer ya los demás campos también. sí, profe, ahí yo estoy con todos los campos. Claro, o sea, fue efectivamente ahí porque quizá ahí el mismo código que habíamos filtrado aquí también se nos deseliminó en el proceso de eliminación que hicimos, entonces quizá por esa razón es de que no les aparece nada, ¿no? Y también esta es una oportunidad para ver eso, ¿no? Que también nos afecten las consultas, ¿no? Que por ejemplo, como ya no teníamos ningún código, por ejemplo, el A03, el que no sé, el que ustedes hayan escogido, cuando hicimos el proceso de la consulta de eliminación, también se nos eliminó con todo, ¿no? Y por lo tanto en las consultas tampoco en las consultas de selección ya no van a aparecer, ¿no? Entonces eso también es otra forma en la que afecta igual hacer las eliminaciones o las actualizaciones, ¿no? También en las consultas de selección es exactamente igual.
Entonces, listo, ya. Ahora sí que tenemos ya colocado, visto esto de la nueva copia de consultar ventas y confirmamos de que ya nos aparecen ya casi varios campos, ¿no? Lo comprobamos, estamos hasta ahí. Sí. Sí, profe. Ya, chévere. Entonces ahora sí vamos y repitamos ahora sí la creación del informe con el asistente de informes, ¿no? Que nos íbamos de la pestaña de crear y buscábamos ahora sí nuevamente la que dice asistente para informes. ¿Listo? Ah, esto le permite- ya, listo. Sí, ya, chéverazo. Entonces ahora sí vamos y escogemos de aquí en consulta, escogemos la que dice consulta, escogemos la que dice consulta, la de copia de consultar ventas, ¿no? Aunque justo como estábamos trabajando con esta, ya con esa misma ya estaba escogida por defecto, entonces si es que no está en ese caso, le escogemos en nuestra lista la que dice copia de consultar ventas, ¿no? Vamos a trabajar en este caso con un informe de esta consulta, ¿listo? Sí, hasta ahí estamos. Y ahí lo mismo, ¿no? Cogemos y pasamos todos los campos hacia el lado derecho con el botón de la doble flechita, ¿no? Ya listo, profe. Ya, profe. Ya, chévere, deme un ratito que se me colgó esta cosa. Aló, aló. ¿Me escuchan por ahí ya mejor? Sí, profe. Sí, ya. Chévere, ya. Entonces nos habíamos pasado todos los campos hacia el lado derecho y vamos y ponemos siguiente, listo. Y aquí en el siguiente nos manteníamos que queríamos verlo como por facturar y hasta aquí siguiente, listo. Hasta ahí estamos, hasta ahí exactamente lo mismo que teníamos hasta donde nos habíamos quedado en la última vez, listo. Sí, Sí, profe. ya, chévere. Y ahora en este caso ya nos aparece ya la opción de año, ¿no? Porque básicamente es la opción que nos aparecía en esta consulta. Y ahora aquí, mientras está marcado el año que ya está por defecto, vamos y con esta flechita de aquí y le pasamos hacia la parte de arriba, ¿listo? Aquí este es el apartado donde nos dice si es que queremos hacer algún agrupamiento en específico, ¿ya? Entonces, básicamente, esto del agrupamiento en específico nos dice que si es que queremos un informe agrupado sobre qué, ¿no? Puede ser sobre cualquiera de los campos que teníamos, puede ser el nombre del cliente, puede ser el nombre del producto, el código del producto, pero en este caso, para que nos dé un informe bastante chévere, queremos un informe que nos agrupe por año, ¿no? Es decir, nos va a devolver como que todos los detalles generados en el 2020 y todos los detalles generados en el 2021, ¿listo? Profe, ¿cuál flecha aplastó? Sí, yo también quisiera saber lo Esta, mismo. la primera flechita de aquí, la primera flecha que nos aparece en la primerita. No, 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 me refiero eh, eh, antes de eso, profe. Como antes, no lo entiendo. O sea, yo estoy en la parte donde estoy en el, en el asistente para informe. Y luego de eso me aparece un por facturar por de detalle por producto. Ya, ahí le mantenemos el por facturar, ajá. Es exactamente lo que habíamos hecho en el proceso anterior. Ajá, le mantenemos el por facturar, de como decíamos ver los datos, vamos al siguiente y ahora sí estamos en el agrupamiento que queremos, ¿no? Y en este caso escogemos el año y con la primera flechita le pasamos hacia el lado derecho
Y vemos de aquí nos aparece ya como que con un color azul el año, que básicamente este va a ser el agrupamiento que vamos a tener en nuestro informe. ¿Listo? Ok, profe, ya está. Ya, hasta ahí llegamos. Alguien más me estaba preguntando si lo tenemos ya. ¿Me confirma? Génesis creo que me preguntó, no recuerdo. Sí, profe, yo le pregunté cómo pasar el año, pero ya le hice. Sí, ya estamos, chéverazo. Sí, ya, profe. Ya, listo. Entonces vamos y ahora sí vamos clic en siguiente. Y aquí nos dice que, por ejemplo, queremos ordenar sobre qué, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos y ordenemos y aquí nos devuelve algunos campos que queremos para ordenar esta lista, ¿no? Entonces, por ejemplo, hagamos de que nos ordene en esta forma, digamos, por el nombre del producto, ¿listo? Nos va a ordenar por el nombre del producto, va a ser la ordenación que nosotros queramos, no lo podríamos organizar por el código del producto, inclusive por el precio de mayor a menor, como a nosotros nos guste, ¿no? Básicamente, pero en este caso hagamos de que nos ordene por el nombre del producto, listo, va a estar en un orden alfabético de forma descendente, ¿no? Si le daríamos a clic aquí, se pondría en forma ascendente, o sea, es decir, iría al revés, ¿no? Pero hasta aquí ya escogimos de aquí en esta opción el nombre producto. Sí, profe, ya. Ya, chévere. Vamos con siguiente. Mantenemos aquí la que dice distribución por pasos y aquí cambiemos de orientación. Listo, si sabemos la orientación vertical y horizontal, hagámosle que nos devuelva un informe en orientación horizontal porque básicamente, bueno, como son varios campos por aquí, entonces aquí no pidamos de que se nos devuelva en forma horizontal, ¿no? Para que se vea un poco mejor, ¿listo? Entonces ahí sí vamos en siguiente. Nos dice de que qué título queremos que ponerle al informe. Por ejemplo, aquí pongámosle, no sé, informe de ventas, ¿listo? Sí, le cambiamos que creo que decía ahí detalle, no recuerdo qué nombre estaba. Le cambiamos y ponemos que nos ponga, el título va a ser informe de ventas, ¿listo? Ya, profe. Sí, los demás lo tenemos. Sí, en el anterior habíamos escogido, se mantenía distribución por pasos, pero habíamos escogido la orientación horizontal, ¿listo? Sí, profe. Sí, y de ahí en la siguiente cambiamos el título, cambiamos el que estaba ahí por defecto y le pusimos informe de ventas, ¿listo? Sí, lo hicimos. Sí, profe. Ya, chévere. Y ahora sí le damos un clic aquí en finalizar. Esperamos de ahí que se nos cargue un ratito y básicamente aquí ya nos aparece ya el nuevo informe de ventas, ¿listo? Y aquí efectivamente nos aparece con las agrupaciones que nosotros pedimos, ¿no? Tanto el año 2020 como el año 2021. Aquí están los nombres del cliente y también están los nombres del producto, ¿listo? Entonces aquí igual nos devuelve todo el informe detallado según con el título que nosotros hemos escogido, con la agrupación que pusimos y con todos los campos que habíamos cargado, ¿no? Y aquí igual, ¿no? Como han sido bastantes datos, aquí tenemos igual como que espacios un poco cortados, que bueno, aquí tendríamos que ordenarles, ¿no? Que arreglarles como habíamos chequeado en la vista de presentación para poder que se ajusten estos campos hacia el lado derecho para poder ver todo, ¿no? Porque aquí tenemos como que estos símbolos de numerales y es básicamente porque no está leyendo a la parte de importe, ¿ya? Entonces arreglemos ya esto del informe, entonces clic derecho y vámonos a la vista de presentación y vamos acomodando esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos por aquí a cualquier campo, no sé, el de N factura y hagámosle un poco más hacia más hacia nuestro lado, ¿cómo se llama? Nuestro lado izquierdo sería y vamos ahí achicando un poco los espacios ya para ver si es que por ahí ya entra nuestro campo de importe. Veamos si es que por ahí ya lo conseguimos. No sé, a ver, veamos. Aquí le hago más chiquito las facturas. Los nombres de los productos también les voy a hacer un poco más pequeños. A los códigos del producto también les hago más pequeños. Y ahí sí veamos si es que ya se nos pone un poco más. A ver, pero aquí no se nos está
modificando bien, veamos qué pasó. Profe, solo se me está modificando el... Ah, sí. Chuta, es que sí está, o sea, bastante tediosito, complicado ahí estarle moniendo estas cosas. Bueno, ahí sí sería con tiempo, ¿no? Como ahorita sí es que le podrían hacer simplemente porque yo les estoy moviendo así como que le muevo primero el título un poco y también le doy clic aquí en cualquiera de los valores numéricos y le voy moviendo tanto como que a la izquierda, hacia la derecha para que se ajuste ahí, ¿no? De ahí, una vez de que hice eso, ahí sí ya tuve espacio para ponerle el importe, le moví ahora sí un poco hacia mi izquierda y le agregué al cuadrito y ahí sí ya aparecieron todos los números, ¿no? Pero es algo bastante, o sea, sí nos tiene ahí un poco de tino, un poco de paciencia también, entonces sí se ha de volver un poco bastante demoroso. Entonces tampoco no es tan necesario hacer esto, ¿no? Simplemente para indicarles igual, ahí sí, a gusto de cada uno, si es que tienen un poco más de tiempo, le podrían ir arreglando esto para que se vea más bonito, ¿no? Entonces igual ahora sí ya nos vamos a la lista de informes, ahí sí ya chequeamos ya cómo está ya esto realizado. Entonces, por ejemplo, ahí está por el nombre del cliente, ahí está puesto el nombre del producto, ¿no? Y básicamente nos devuelve, este cliente hizo esta compra, ¿no? Este cliente hizo estas compras, ¿no? Este cliente hizo estas compras con estos códigos. Y el precio de esto, el precio de esto fue esto, ¿no? Y de igual forma también podríamos hacer algo similar a lo que habíamos hecho en el anterior informe, ¿no? Podríamos crearnos un campo de suma de precios y suma de importes. Me decía. Sí, profe. Em, en mi caso, no me están apareciendo los valores del importe, o sea, me parece como que si hubiera un error. Sí, claro, es por lo que vimos, ajá, de que porque no está cuadrando como que específicamente en el tamaño del informe, entonces para eso era lo que estábamos haciendo hace un instante, ¿no? De que les estábamos ahí moviendo un poco a las filas para que nos cuadren, ¿no? Ya una vez de que cojamos le demos el espacio correspondiente a importe, ahí sí ya nos debe aparecer el numerito completo. Pero ahí sí ya sería de hacerle ya con un poco más de tiempito, ¿no? Ujú. Ya, pues. Sí, pero bueno, hasta mientras las demás cosas, como se ve, sí, si es que alguien también le pudo arreglar lo de importe, también chéverazo. Nos salió todo bien. Sí, profe, ya, Sí, profe. ya pude solucionar lo del importe, gracias. Ya, chévere. Pero los demás aquí hasta mientras, bueno, hasta antes de acomodar todo esto, ¿no? Si nos funcionó. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya, chéveras. Entonces, listo, ya hasta este punto acabamos de ver lo que son los informes. De igual forma aquí ya el nuevo informe guardado. Nos aparece igual aquí en la nueva pestaña que dice informes, listo. Hasta aquí vimos todos los apartados de informe creado de dos maneras, ¿no? Creado tanto como de un informe rápido, como lo vimos de informe de detalle, o un informe mediante un asistente que nos pudimos traer también datos específicamente de una columna, ¿no? Y aquí igual como les mencionaba, ¿no? Podríamos hacer otros cambios diferentes que por ejemplo pueden ser de cualquier otra acción, ¿no? Por ejemplo, podríamos meter aquí como lo que vimos, ¿no? Meterle la suma, meterle el promedio, ese tipo de cosas. Ahí sí ya sería a gusto de cada uno y de igual forma lo que cada uno tendría que hacer, ¿no? Y también, por ejemplo, aquí en informe, si es que nos vamos de aquí al informe, le damos un clic derecho y, por ejemplo, le tenemos estas opciones, la de imprimir, ¿no? Entonces aquí ya tenemos esta función de que, por ejemplo, si vamos a imprimir, ya nos va a devolver como que la vista previa de la impresión, ya podríamos imprimir directamente nuestro informe para ser presentado, ¿listo?
Entonces aquí ya si es que queremos una consulta y que se vea bastante bien, que queremos entregar, como les decía al principio, ¿no? Algún jefe, algún compañero o algún inversor, lo que sea, ya lo que nos creamos el informe y ya tenemos la acción de poder llevarlo a la impresión, ¿listo? Sí, hasta ahí está todo bien, todo claro. Profe, todo está claro, gracias. Ya, chévere. Entonces ahí nos vamos, nos cerramos igual como que las otras pestañas que tenemos. Si es que nos pide guardar, le ponemos en sí. Vamos limpiando un poco nuestra área nuestra área de trabajo, listo. Sí, y hasta aquí vamos, ¿no? Listo, acabamos de chequear lo que hemos visto en ese instante, los informes. El primero que habíamos visto de informe rápido. Y aquí están igual las vistas que habíamos chequeado, ¿no? Tanto la vista de presentación, que podíamos cambiar los tamaños de ciertas celdas o acomodar algunos tamaños básicos, o si no la vista de diseño, que ya podíamos entrar a opciones avanzadas, ¿no? Como modificar las posiciones de los nombres o agregar igual acciones como lo que vimos, ¿no? Los totales, las sumatorias que habíamos chequeado. Y por último, esto que vimos desde este instante, que es el asistente para informes. Aquí está el crear asistente para informes y cómo íbamos siguiendo cada uno de los pasos según como nosotros querramos. ¿Listo? Y ahora vamos y entramos ya, ahora sí oficialmente a nuestro último tema de la unidad y por ende también nuestro último tema del curso. ¿Listo? Que son las macros. Ya hemos trabajado también un poco inicialmente con las macros que vimos ya mediante el Visual Basic, que lo vimos cuando hicimos todo eso de los botones de anterior, siguiente, esas cosas. Eso básicamente también era una macro, ¿ya? Pero en este caso ya lo vamos a ver un poco más de otra manera, ¿no? Y no tanto como código en sí, sino que aquí el propio Microsoft Access tiene como que una manera específica de hacer macros, ¿no? Con interfaz gráfica. No es tanto como el Excel de que era ahí sí 100% código, sino que aquí también es como que algo de Word, ¿no? De que nosotros podemos crear una macro ya mediante una forma un poco más visual, ¿no? Sin la necesidad de tener que estar programando como pasaba en Excel, ¿listo? Entonces, bueno, exactamente el mismo concepto de las macros, ¿no? Que son esta característica que básicamente es reciente, ¿no? De Access, que nos permite agregar lógica a ciertos eventos que se producen en las tablas. Pueden ser algo específico de Access, ¿no? Como trabajamos con bases de datos, aquí son acciones de macros que hacen acciones, por ejemplo, como adiciones de datos, actualizaciones de datos o eliminaciones de datos, ¿listo? Aquí ya son unas macros que son específicas para acciones de base de datos, ¿listo? De aquí de igual forma también son un método sencillo para llevar a cabo tareas básicas como por ejemplo abrir y cerrar formularios, mostrar, ocultar varias herramientas o inclusive también ejecutar ciertos informes, ¿listo? De igual también podemos crearnos ciertos atajos de teclado para que se ejecuten tareas de forma automática cada vez que iniciemos nuestra base de datos. Y al igual también tenemos la opción de guardar nuestra macro con este nombre que dice de AutoExec, que por ejemplo ya es una macro de que hará de que cada vez que abramos nuestro archivo, nuestra base de datos, se puede ejecutar automáticamente, ¿listo? Entonces por esto quizá el Access inicialmente también busca una macro con este nombre y esto se ejecutará inicialmente, ¿listo? Entonces, por ejemplo, esto nos serviría en aspectos programando, por ejemplo, el problema que teníamos, ¿no? De que si es que borrábamos un producto, la tabla de precios todavía seguía ahí hasta que volvamos a ejecutar nuevamente la tabla de precios, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ahorrarnos ese trajín, ¿no? De nosotros tener que estar haciendo manualmente, abriendo nuevamente nuestra consulta que era crear la tabla de precios, entonces lo podríamos hacer esto mediante una macro, ¿no? Que cada vez que abramos nuestra base de datos, nuevamente se nos ejecute la consulta crear tabla precios y la tabla de precios siempre va a mantenerse actualizada sin la necesidad de que nosotros estemos preocupados constantemente de tener que hacer esto, ¿listo? No sé si hasta aquí estamos todo bien, todo claro. ¿Me confirman? ¿Estamos todo bien?
Sí, profe. Ya, chéverazo. Y bueno, y de igual forma, ¿no? Que esta es una opción que es bastante llamada, ¿no? A la hora de efectuar ciertas comprobaciones o lanzar ciertos procesos para que el usuario empiece a trabajar con la base de datos, ¿listo? Entonces, básicamente esto es lo que nos queda en el apartado de las macros, ¿no? Entonces, para crearnos una macro, básicamente vamos hasta este apartado, ¿listo? Entonces, vámonos nuevamente aquí en nuestro archivito, clic en la pestaña de crear y aquí justo al final, a nuestro lado derecho, tenemos este como pergamino, ¿no? Que dice macro y nos abrimos y aquí nos devuelve esta pantallita de aquí, listo. Y aquí ya nos aparece, como les mencionaba, en un aspecto un poco más gráfico, listo. Profe, ¿dónde está? Disculpe que no le encuentro el macro. Es en la pestaña de crear y normalmente suele estar aquí al final, ¿no? Al lado derecho, casi al fondo, ahí está la opción que dice macro. Sí, lo encontramos. Sí, profe. No tenía que estar ningún documento abierto, ¿verdad? No, no, no es necesario, ajá. Ya, profe, ya estoy la macro. Ya, chéveras. Y ahora aquí tenemos igual varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el de comentario, grupo, sí y submacro, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos y adjuntemos la macro en un grupo, y entonces hagamos un doble clic aquí en grupo y se nos va a crear este apartado que dice grupo, ¿listo? Sí, lo vemos. Sí, profe. Sí, nos trajimos grupo y aquí le damos un nombre a nuestro grupo, ¿no? Por ejemplo, pongamos, no sé, OA 2021, ¿no? Y nuestro grupo se va a llamar de esta manera, ¿no? OA 2021. Sí, Profe, usted solo, le había dado clic en grupo y le puso un nombre. ajá, sí, es lo que hemos hecho hasta este punto, ajá. Oh, bueno, ya, profe. Ya, se verás. Y ahora aquí, por ejemplo, aquí vemos estas que dice realizar una acción y aquí tenemos varias acciones predefinidas que nos devuelve access para hacer, ¿no? Que podíamos hacer varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, lo que les mencionaba en el apartado teórico que les decía que podíamos hacer abrir consulta, abrir informe, abrir tabla, actualizar todo este tipo de situaciones. Entonces aquí tenemos esta gran cantidad de opciones para nosotros crear macros de todo tipo, ¿listo? En este caso todo configurado a través de nuestra interfaz gráfica, listo. Pero entonces antes de ver esto, vamos y agreguémonos también aquí en este panel del lado derecho. Tenemos una opción que dice comentario, listo. Justo arriba de grupo hay una opción que dice comentario. Entonces igual le damos un clic aquí donde dice comentario y se nos va a desplegar esta especie como de otro cuadrito aquí. Y en este comentario vamos a escribir realizado por y colocamos nuestros nombres, listo. En mi caso sería realizado por Edwin Hernández, le doy un clic afuera y me aparece ya esta acción, listo. Y una vez que le doy un clic afuera, me aparece también como que con una, con un fondo verde, listo. No sé si a todos también nos apareció esto del catálogo de acciones o a alguien no le aparece este cuadrito. Me confirman si todos, sí, no hay ningún problema hasta aquí lo que hicimos, tanto de agregar grupo como comentario. No, No. profe, sin problema. Sí, chéverazo, ¿no? Lo que les había dicho, ¿no? Que ahí agregamos un comentario dando doble clic y ahí dentro de ese cuadrito de comentario que nos aparecía, poníamos realizado por y nombre y apellido, ¿no? Y ahí le dábamos un clic afuera y chequeábamos de que efectivamente nos aparece nuestro nombre ahí, ¿no? En un color un poco verde, ¿listo? Estamos hasta aquí. Sí, profe, Sí, ya profe. estoy.
Ya, chéverazo. Y ahora, ahorita en este instante, guardemos nuestra macro, ¿listo? Clic derecho y guardamos la macro ya. Y en este caso, la macro, bueno, la que vamos a crear, todavía no hacemos nada, se va a llamar imprimir, ¿listo? Y ponemos aceptar y también podemos chequear ahora que en la parte inferior ya se nos crea inclusive una nueva pestaña y es la pestaña de las macros, ¿no? Sí, Profe, una preguntita. Yo lo que le puse en grupos, abajo como usted le sale agregar nueva acción, a mí me salen dos. Agregar nueva acción y abajo finalizar grupo. algo así. Ajá. Sí, sí, no hay problema, ajá, claro, ahí solamente le damos un clic allá afuera por alguna de la parte blanca, ya es como que se nos comprime ya todo. Ya porque le doy clic, pero no se me va. Listo, pero bueno, tampoco eso, no hay ningún problema, ¿no? No nos afecta en nada tampoco a la macro, entonces no hay ningún inconveniente tampoco. Ya, gracias. Profe, disculpe. Sí, dígame, Eh, em, ¿Cómo puedo cambiarle el nombre de imprimir a la macro? el nombre de imprimir. O sea, no. em, me está apareciendo con macro uno. Le guardo y le pongo un nombre. Nada Ajá, más. claro, sí, clic derecho, guardar y le ponemos un nombre, ajá. Eh, ok, profe. Ya, chéverazo, entonces, bueno, aquí lo único